porque como programadores, con el conocimiento adecuado, podemos crear nosotros mismos un lenguaje de programación propio que nos facilita a veces hacer ciertas estadísticas, ciertos procesos fuera de los que están pues, en la actualidad. ¿Puedes adelantar un poco? ¿Cómo se inició el primer programa el primer lenguaje de programación? Como dijo mi compañera Erika hace rato, el matemático Charles ¿cómo se llama? Creó la primera, pues, en teoría, computadora, aunque en realidad nunca se dio nunca se logró realizar o se logró que funcionara, porque la tecnología en ese entonces no era la adecuada. Junto con eso vino su compañera Ada Lovelace, que fue una mujer matemática, que fue, ¿cómo se llama?, la primera creadora del primer lenguaje de programación. En ese entonces, como no funcionaba la máquina, ella teorizó cómo se suponía que debería funcionar. Hizo en tablas ¿cómo se llama?, con huecos, para que funcionara la máquina. En teoría, podía hacer cálculos matemáticos muy complejos de hasta 20 dígitos en cuestión de segundos o minutos. Eso era una calculadora prácticamente gigante. Para ese entonces, para el año de 1813, para 1830 y cacho, más o menos, fue que se creó. Ese es un ejemplo de una de las anotaciones que ella hizo, en que se suponía que debían funcionar para la máquina. Como se puede ver, era sumamente complejo. Y en ese entonces nadie le creía a esos dos, no creían que llegara a funcionar, que era una tontería. Pero él, en una de sus frases, les dijo a estos señores que lo burlaban, que no lo podían juzgar y solamente en una época más avanzada podría. Y justamente así fue que hasta la actualidad, lenguajes de programación muy, muy vastos y seguían en base de esto. Fueron los cimientos de lo que tenemos hoy en día. Les voy a hablar sobre 4 lenguajes de programación principalmente, los más usados comúnmente. El primero es Java. Como ustedes, se trata de un lenguaje de programación que permite escribir comandos, instrucciones informáticas y líneas de códigos de manera que pueda entenderse y leerse fácilmente por los seres humanos. Y según funciona el sitio web de Java, este lenguaje es rápido, seguro y fiable. Como se puede ver, Java, pues, al igual que nosotros, como en la carrera de sistemas profesionales, el primer programa de lenguaje de programación que vamos a ver a nivel empresarial sería justamente el de Java. Es sumamente complejo, puedes adelantar un poco. Como en este caso, una de las más factibles y más fáciles es el Hola Mundo, como todos lo conocemos. Lo primero que tratamos de hacer, en este caso se puede ver cómo se llama, qué significa cada cosa. La definición de la clase class se utiliza para definir una nueva clase a través de la palabra clase. En los códigos de Java debe estar comprendido en llaves en apertura y cierre en los códigos de Java. Como se puede ver a continuación, creamos la clase que es Hello World. Esta clase, como dice, es el nombre de lo que vamos a hacer. Así como ahorita, como estamos en design, que ponemos el nombre del algoritmo, ponemos en este caso, es esto, más prácticamente es lo mismo. Método principal, main. Cada aplicación de Java debe contener el método. En este caso, public static void main. Es main arg. Aquí como se puede ver, esto es lo que se supone que debemos hacer. Aquí ya es más complicado, acá ya no es como en Pisen de que ponemos los datos y simplemente los vamos alojando, los vamos metiendo al programa. Acá tenemos que dar a entender al programa qué es lo que queremos hacer exactamente. Tenemos que, ¿cómo se llama?
tenemos que decir a la máquina exactamente qué estamos haciendo. Ya no es aleatorio, ya no es pues que podamos malinterpretarlo. Acá se pone justamente lo que estás poniendo se debe de hacer, la máquina debe interpretar tal y como lo estás haciendo. Si tú pones algo mal, automáticamente la máquina te va a marcar el error, porque entonces lo que estás pidiendo exactamente. Grabado tú pasando. Como se puede ver, a diferencia de otro lenguaje de programación, esto es para que se pueda ejecutar en cualquier programa. Por ejemplo, que se ejecute en Windows, que se ejecute en Apple, que se ejecute en Linux. Para eso sirve, para que se pueda ejecutar en diferentes programas de lenguajes de programación o lenguajes o compiladores para que Con esto, principal puede ser llamado y crear el objeto. el objeto, esa es una parte esencial en los lenguajes de programación. ¿Cómo se llama? El objeto es lo que nosotros definimos, ¿cómo se llama? Como una visualización. Por ejemplo, vamos a hacerlo como yo un ejemplo, que dice, tú vas a comprar un auto, el auto tiene diferentes cosas, tiene ventanas, tiene puertas, tiene llantas, tiene el color, de que está hecho el material. Eso es un objeto, pero tú lo compras en una agencia de autos. Entonces, son diferentes campos. O sea, ya no solo un cambio, ya son varios. Entonces, a ese objeto se le asigna la abreviatura class. Esa clase es lo que pues, son todos los autos de la agencia, en teoría. Y tu objeto va a ser justamente ese. El static se le pone para que no requieras ese objeto, ¿ya? Para que tú lo agarres y digas, no me voy a comprar ese coche, sino que va a ser, como en ese caso, como solo van a ser palabras, se va a probar una sola palabra, pues se le pone para que no sea más el código y el programa se puede ejecutar correctamente. El método principal no lo vuelve a Como el anterior. O sea, no es algo que se tenga que repetir, no es algo que se extienda más allá de la palabra, la frase que se tiene que ejecutar. El método principal acepta un único término. Lo mismo, como solamente va a ser una frase, solamente es lo que se va a imprimir, entonces lo que vas a dar es lo que te va a pagar el programa. Esto no va a ser más, no va a ser menos, va a ser justamente lo necesario. Pues no. Y ahora viene el C++. Este se caracteriza por ser extremadamente rápido y estable, lo que sitúa como uno de los mejores lenguajes de programación y por tanto también uno de los lenguajes de programación más usados. Aquí, como se puede ver, igual ya es bastante más complejo que Java. De hecho, el C++ es como que una era más avanzada que el lenguaje de programación C. Es superior. Y una de las características principales que lo dan a conocer es el hecho de que no puede ser tratado por programadores novatos. Tienes que ser un programador ya con experiencia en varios lenguajes de programación, saber exactamente qué es lo que estás haciendo, qué quieres que haga la máquina para que te arroje el resultado que tú deseas que te arroje. Aquí ya no es ambiguo. Tú le dices, yo quiero que arrojes tal cosa y la máquina te va a arrojar tal cosa. Tú se lo tienes que poner palabra por palabra, código tras código, para que te arroje exactamente lo que quieres. No puede ser diferente. Por eso es mucho más complicado. Si no sabes exactamente lo que haces, no es factible utilizar. Por ejemplo, aquí se ha usado a lo largo de los instrumentos de aplicaciones de base de datos, compiladores, videojuegos y navegadores web. Justamente por lo mismo, como es algo que tú le estás dando a ordenar palabra por palabra, parte por parte, es más usado en estos sitios. Sí, lo mismo es una versión se podría decir baja de C++, y de esta base diferentes ramas de programación, como es el Java, como es el C++, y también puede ser igual de Python. Es la base de estas. De aquí se guiaron para hacer las otras lenguajes de programación.
cargaría el programa. Una vez ejecutado, sería próximamente solamente el hola punto tal cual. Y Python, el último de la presentación. Este lenguaje de programación es muy sencillo, de hecho, es prácticamente fácil, se puede decir. Si tuviera yo que compararlo ahorita, sería con el Vicente. De hecho, ambos tienen muchas características similares en cuanto a flexibilidad, en cuanto a entendimiento nosotros como usuarios hacia el programa. ¿Por qué? Por ejemplo, acá ponemos el hash, se puede decir el número, es para escribir palabras. Ese se ocupa en vez de las dos diagonales que se ocupa se ocupa para poner frases sin que el programa lo lea tal cual. Y se pone imprimir hola mundo. Ya está. Tan sencillo como que solamente el print entre paréntesis hola mundo es lo que se va a dejar. No hay más, hay que poner más cosas. Así de sencillo, es algo que C++, que Java, que llevaba varias líneas de código, una sola línea y te arroja el programa, así como el presente, inicias el programa, escribes, escribir o mostrar hola mundo, ejecutas el programa, y ¿qué te va a salir? Hola mundo, no va a ir más, por eso es muy sencillo. Un ejemplo característico de eso que hemos visto recientemente, no sé si alguno de ustedes cuando vinieron los arquitectos acá tuvo la oportunidad de entrar a la caravana de realidad aumentada, creo que era para supuestamente una cirugía que estaba el cuerpo, el esqueleto. ¿Sí? Cuando nosotros, bueno, en mi caso, cuando entré con mi grupo, nosotros le preguntamos en qué programa, en qué lenguaje de programación lo habían hecho, y nos comentó el señor que justamente lo habían hecho Python. ¿Y por qué? Porque es muy utilizado en lo que es inteligencia artificial y realidad aumentada por la facilidad de su programa, por la facilidad en la que es entendible para otra persona. Si tú lo haces, si tú se lo entregas a alguien más, es fácil que la otra persona diga, ah, mira, esto haces, es sencillo, en vez de que se complique mucho más las cosas. Otra forma, otro ejemplo, por ejemplo, para el diseño, ponemos print, hola mundo, por y rey 10. Y justamente lo que nos vamos a, así como utilizamos el diseño, es justamente lo mismo. Y aquí es prácticamente igual. Imprimimos pi, valor de pi. Y justamente el valor de hecho, a nivel recomendado, según diversos estudios que investigué, es si estás empezando a hacer un lenguaje de programación, lo preferible es Python, porque es muy sencillo de entender, muy fácil de ejecutar y no hay que matarse tanto. ¿Alguna pregunta? ¿Qué lenguaje de programación ahorita más utilizado para una empresa? Para una empresa hay dos. Python, que es muy utilizado, de hecho, hay varias empresas que les dicen que hay Python, si estás en el currículum y tienes experiencia en Python, y el C++, como es un lenguaje de programación muy avanzado, solamente para programadores con mucha experiencia. Si te llegan a ver cuando tienes conocimientos que hacemos, todavía aumenta, es un plus. Con esos dos se puede decir que tienes abiertas muchas puertas. ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje de programación más efectivo para programación móvil? Para programación móvil sería el Java. El Java es el más utilizado para computadoras y dispositivos móviles por las características que este tiene. Hace más factible para el teléfono hacer diversas cosas, el backend, el frontend, para hacer. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Por mi parte?
para creación de objetos? Para creación de objetos, ahorita vendría siendo igualmente que sería Java. Es uno de los